Construcción de Nuevas Ciudadanías, un podcast del Partido Encuentro Solidario de Baja California y Fundación Carlos Hank González. Conduce Carlos Barbosa, catedrático y actualmente director de la Fundación. Suri Carrasco, es licenciada en Contaduría por la UABC con experiencia en contabilidad de empresas, auditoría y fiscalización de partidos políticos. Y Kevin Martínez, es licenciado en Derecho por la UABC con práctica en materia electoral y diversas acreditaciones en derechos humanos. Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo episodio de Construyendo Ciudadanía, podcast de la Fundación Hank. Me da gusto saludarles y como es costumbre, me encuentro con mi compañera Suri Carrasco. Hola, ¿qué tal? Y en este episodio en particular tenemos a una gran invitada especial. Ella es Eufrosina Cruz Mendoza, mujer zapoteca originaria de la Sierra Sur del estado de Oaxaca, contadora pública por la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca y maestra en Ciencia Política por la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla. Ha logrado ser la primera mujer en presidir el Congreso del Estado de Oaxaca, diputada federal de la 62 Legislatura del Congreso de la Unión, distinguida con diversos premios a nivel nacional e internacional. También ha representado a México ante la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas. Actualmente es diputada federal de la 65 Legislatura, activista y conferencista a nivel nacional e internacional. Diputada Eufrosina, bienvenida y me da mucho gusto saludarle. Y de repente en esa invisibilidad, en mi caso, pues llegó esa lucecita que se llama mi maestro Joaquín y me enseñó otros colores, otros olores que había más allá de mi montaña, ¿sabes? Mis sueños, o sea, definir que mi origen no podía definir mi historia, menos mi destino. Cuando vives en una sociedad que te dice no, ¿cómo crees si las mujeres indígenas no sirven? ¿Cómo crees que vas a estudiar si aquí no estudian? ¿Cómo? El no por delante, ¿no? Ya cuando adquirí conciencia con el poder de la palabra, o sea, la educación que arrebate a la adversidad, me di cuenta de un chingo de cosas. De decir, me habían dicho que no puedo, me habían dicho que soy el tema, el problema, el asunto, grupos vulnerables. Y entonces la educación me ayudó a construir mis propios conceptos, de decir, me dijeron que yo soy un asunto en este país, que soy el problema, y espérense, yo no soy un asunto ni problema, ¿no? Y entonces empecé a generar también en mi propio entorno, de empezar a cuestionar eso, decir, ¿por qué las niñas no pueden ir a la cancha? ¿Por qué yo tengo que hacer tortilla? ¿Por qué yo tengo que servir? ¿Por qué las mujeres no votan? ¿Por qué las mujeres no van al espacio público? Y entonces empecé a ser la loca, la anormal de esa sociedad, pero consciente de lo que yo ya había adquirido, ¿sabes? Entendí que yo tenía que asumir esa responsabilidad de modificar eso. Y en 2007... pues quise ser presidenta a mi pueblo. Sí. Y no me dejaron. Y me dijeron, ¿cómo? Es que la costumbre aquí las mujeres no votan. Teniendo una credencial de elector que me decía que yo era ciudadana de este país. Pero resultaba que en este país hay dos formas de hacer justicia. Si no eres de un pueblo indígena, pues te rige la Constitución. Y si no, el derecho consuetudinario, una ley no escrita. Y entonces yo dije, chingao. ¿Soy mexicana o no soy mexicana? O sea, para el voto de partidos políticos sí llegas a mi montaña. Y para lo más importante, dices que no. Y entonces es cuando entendí en ese momento, ¿saben? Me dolió ser mujer en este país en 2007, porque nuevamente estaba yo ante una disyuntiva por el hecho de haber nacido indígena y mujer. Y ese día entendí que yo tenía que arrebatar un espacio en la vida pública de este país y entendí que eso se hacía allá adentro con los partidos políticos, más allá de qué partido, Uh-huh. Y por eso decidí yo participar en la vida pública de mi país, convirtiéndome en la primera mujer presidenta del Congreso de mi estado, además mujer, además indígena. Wow, increíble. Y entonces yo dije, de aquí soy. Y es cuando entendí que lo que me habían negado tenía que estar escrito desde la Constitución de mi estado para que ningún uso y costumbre esté por encima de los derechos humanos. Porque el uso y costumbre se termina
cuando se convierte en abuso, ¿sabes? Sí, claro. Entonces, por eso fue mi iniciativa. Ok. Y a raíz de todo esto que nos has comentado, ¿cuál puede identificar como el reto más complicado dentro? No digo que hayan habido pocos, por lo que Chingo. escucho, ¿verdad? Ah. Sin embargo, el más complicado que haya tenido que superar para llegar, pues primero que nada al Congreso, pero para haber logrado presidirlo, es su Congreso del Estado. Uf, En el libro, que por cierto ya lo deben de Sí, adquirir, Los sueños sí. de la niña de la montaña, lo cuento todo. Creo que el arrebatar un espacio a la clase política en ese momento, imagínate, yo, Eufrosina, hija de don Domingo y doña Lupita, pues allá en el cerro, yo no era hija de, y de repente llegar a arrebatar ese espacio, el bullying político, de que la pinche India ya se equivocó, una flor más al huipil, fueron los 15 días de mi vida en la vida pública Ujú. más cañones. O sea, yo lloraba, sufrí ser presidenta de un poder, porque era tanto el bullying, era tanto la discriminación, era tanto el enojo, ¿saben? De haber arrebatado un espacio que se supone que yo no merecía. Porque, pues, vuelvo y repito, no vivo en un país en donde todavía se vive eso. Pero también yo creo que entendí ahí también de demostrar que soy bien chingona, que la experiencia se construye todos los días, que capacidad lo tenemos todas y de todos. Y entonces me tragué la bendita constitución de mi estado, de mi país, la ley orgánica del Sí. Congreso, el reglamento, para entender cuál era mi papel Ujú. para ser presidenta. Y entendí que si los acuerdos no habían, no era mi bronca, era la de los coordinadores. Mi trabajo era desahogar un orden del día, ¿saben? Ujú. Y entendí que mi poder estaba en la campanita y decidir que la que mandaba ahí en esa mesa era yo. Pero es a través también de preparándonos, Claro. conociendo, investigando y no frustrarte, ¿sabes? Porque entiendes también que es parte de lo que te tocaba romper paradigmas, ¿no? Entonces eso le diría yo cuando pasen esa experiencia, cuando todos te digan que no te corresponde ese espacio y les van a decir, ¿cómo chingado que no? Me toca estar en donde debo de estar, y entendí que también es arrebatándolo, y arrebatando no en modo de soberbia, sino Ujú. ocupar el espacio que me toca. Le duela a quien le duela. Claro. Y si no, que se pongan lentes. Yo esto, la verdad, lo agradezco mucho porque lo tomo como un aprendizaje. La verdad, para mí esto es un gran aprendizaje. Y me he dado cuenta también que su lucha no ha quedado nada más en el estado de Oaxaca, evidentemente, ¿no? Porque en todo el país sucede la exclusión de las mujeres, y no solamente las mujeres indígenas, ¿sabes? En todos los estratos sociales hay exclusión, hay discriminación en todos los sectores, de verdad. Sí. Por ejemplo, en Jalisco, pues es increíble, por ejemplo, hablar de Guadalajara, pues es hablar de charrería. Ujú. Pues resulta que en sus comités las mujeres no votan, no participan, los que deciden son los caballeros. Apenas inició esta lucha de ser también parte del consejo de charrería, que tengan voz y voto, pues lo están haciendo ellas, ¿sabes? Ujú. Entonces entendimos las mujeres que si no lo hacemos nosotros, nadie lo va a hacer, nadie va a provocar que las cosas sucedan. Y si se molestan los otros, pues vuelvo y repito, pues ni modos. A ellos, ¿no? Dijera la frase de la juventud, la queso, la que soporte. Yo hace tiempo me tocó ver en redes sociales que fuiste impulsora en tipificar los matrimonios infantiles como un delito grave. ¿Puedes platicarnos un poquito al respecto? Mira, precisamente esa lucha y esa causa también es parte de mi historia. Mi hermana, la más grande, mi papá la casó a los 12 años. Ok. Todas las de mi edad en mi pueblo, imagínate, son abuelas. Yo, Frosina, tengo un hijo de 10 años porque Wow. entendí que mi cuerpo es mi derecho y mi obligación, es mi propiedad, y en ella decido yo, ¿sabes? Ujú. Y no cabe ni uno en su costumbre. Pero sucede, en México todos los días se casan 38 niñas en este país. Y no solamente sucede en las comunidades indígenas, en las grandes ciudades de este país. Pero lo hemos invisibilizado. Ok. Y yo misma, mi papá me iba a casar. Y cuando vives esa experiencia,
no quieres que otra niña pase por ese dolor, por esa soledad, porque se convierte en mujer sin serlo, ¿saben? Ultrajan su cuerpo al final del día y ningún uso y costumbre puede caber en eso. Eso se llama abuso, Claro. se llama violencia y va implícita la trata también. ¿Saben ustedes que somos el primer país en producir y consumir pornografía infantil? Naciones Unidas dice que México le da 70% de ese consumo, de esa industria. El Producto Interno Bruto de la pornografía infantil representa casi lo mismo que el crimen organizado. Wow. Así de cañón está la desprotección de los derechos de las niñas y de los niños, por supuesto, ¿no? ¿Por qué? Porque vive un país en donde está prohibido los matrimonios infantiles, pero no está sancionado. Y lo que no está sancionado, pues se permite. Claro. Y lo solapas en el nombre. Es que es la costumbre, es que así es. ¿Qué le vas a decir? Pobre papá, ¿cómo lo vas a meter al bote? Es que no sabe. No, ese argumento no puede caber. Y por eso puse un capítulo nuevo al Código Penal Federal de mi país. Primero, para visibilizarlo, ¿saben? Segundo, para ponerle nombre. Por lo tanto, los delitos deben de ser castigados. No prohibidos, castigados, sancionados. Todos los involucrados. Y México se convierte el primer país en América Latina, creo que también del mundo, en tipificar los matrimonios como delito grave, ¿eh? Porque muchos países lo tienen prohibido. Ajá. Menores de edad que no se casen, o sea, no basta prohibir, sino que qué consecuencia tiene que tener esa prohibición para los que están conscientes en hacerlo, porque de por medio de esto hay adultos conscientes. Por lo tanto, se tiene que asumir esas consecuencias y por eso cuando yo presenté esta iniciativa, pues hubo mucho cuestionamiento de decir, pobres señores, es que no saben leer. Señores, no puedes justificar el abuso del cuerpo de una niña, el que una niña se convierte en mamá de otro ser humano. Imagínate, y que el día de mañana, como me dicen las abuelas, es que me acostumbré, es que me resigné. Imagínate vivir toda la vida hasta que te vas a acostumbrar al abuso, a la violencia. No puedes dar ese argumento de decir, resígnate, es que la costumbre. No, esa niña no. Tenemos que ser responsables de que las niñas construyan su historia en este país. Y por eso pues presenté esa iniciativa y hoy compartirles que el 14 de abril de este año ya fue publicado en el periódico oficial de la Federación este nuevo capítulo como nuevo delito en nuestro país desde el Código Penal Federal, o sea, es como un tráfico de armas, delito grave, pues. Ahora le tocará a los estados adecuar sus códigos penales y si no, pues ya se invocará al Código Penal. Ahora nos corresponde a todos porque no basta el que se apruebe, ¿sabes? Es el primer pasito del eslabón de la cadena que hace falta, porque debía ser una política pública. A ver DIF, a ver salud, a ver Secretaría de Educación, ¿qué vas a hacer? ¿Para qué? Para que esto llegue ahí donde sucedan las cosas, ¿no? Sí. Entonces, pero estoy muy contenta de este primer paso que hemos logrado. Wow, Ajá. a mí me dejaste helada con los datos que mencionaste y es una gran victoria, obvio para ti, las niñas. para las niñas, realmente es en beneficio de todas y todos. Sí. Pero como impulsora y también las personas que se involucraron en este proyecto, la verdad, increíble. Eufrosina, y otra pregunta, ¿pensaste en algún momento que ibas a cambiar la Constitución de la República? Cuéntanos cómo surgió la idea y cómo viviste ese proceso. ¿Encontraste, no sé, compañeros legisladores que no querían aprobar tu propuesta? Bueno, primero, pues yo creo que no lo imaginé, pero a través de mis sueños de la niña en la montaña, pues claro, yo me imagino que lo soñé. Pues el soñar es que ves más allá de esa cotidianidad de decir, wow, qué bueno que soy parte de mi maestro, algún día quiero ser como mi maestro. Entonces iba implícita seguramente ese sueño, ¿no? ¿Por qué? Porque ya no quería casarme, ya no quería hacer lo de mamá. Entonces implícita, por supuesto, el que nunca más una niña se case.
Por supuesto, es como en todo, ¿no? Te topas con resistencias, porque construir ciudadanía consciente en este país, siempre te vas a topar con resistencia, porque entre más ignorancia hay, pues es mucho mejor para muchas y muchos, ¿no? Entonces, ese es el reto, o sea, el reto de construir ciudadanía, porque al final del día era una reforma al 2 constitucional que pedía garantizar la participación de las mujeres en la vida pública de sus comunidades, era construir ciudadanía y que ningún uso y costumbre podía decirles que no. Por supuesto, el que no se hizo la consulta, es que cómo, es que el uso y costumbre, entonces, pues te topaste de todo, pero también aprendí algo, ¿sabes? Que para lograrlo también hay que dialogar mucho, hay que sensibilizar, hay que decir, mira, estos son los beneficios. Y también los medios de comunicación fueron mis grandes aliados. Primero la ONU adoptó la iniciativa, me acuerdo muy bien, imagínate, pues, fue increíble. Y después México tuvo por obligación hacerlo, porque ya el presidente en su momento ya había declarado que México tenía que subsanar los vacíos legales en esa materia, ¿no? 2014. Y en 2014, en noviembre, se aprueba esa reforma constitucional, imagínate. Esa niña que ya habían dicho su historia estaba cambiando la constitución. Así ¡Guau! que, más que, pues, terca y rebelde. Por cierto, diputada, lo mencionábamos al momento de presentarla, pero a mí me gustaría escuchar de usted lo que vivió, lo que fue para usted representar a México ante la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas. ¿Qué sintió? Yo me acuerdo cuando lo vivo otra vez, pues se me eriza la piel otra vez, claro. Porque en 2014 fue la primera vez que el mundo y Naciones Unidas organiza un encuentro con jefes de Estado, porque hablaban de política pública, de los temas que nos interesaba, el que por primera vez Naciones Unidas pusiera en el debate principal la agenda de los pueblos indígenas, más el de las mujeres, ¿no? Y que dentro de esos 17 puntos que fue aprobado en Naciones Unidas, me acuerdo, y ver la asamblea así, imagínense el salón en el recinto, así está donde están todos los jefes de Estado por país. Y de repente el secretario general de Naciones Unidas le preguntaba si aceptaban esas propuestas, y que todos los jefes levantaban la mano y el secretario general con martillazo decía que por unanimidad el mundo aceptaba. Imagínate, o sea, y en ese momento pasaba a mi cabeza pues todo el trance de dolor, de soledad, de frustración, de los nos que me habían dicho, ¿no? De que pues esa niña no pudo comerse una torta en la escuela, o tuvo que caminar un chingo para llegar a su escuela, o que no tenía para el libro. Estaba en Naciones Unidas, al lado del presidente de su país, y que el mundo estaba adoptando una iniciativa de ella. Entonces ese es el gran mensaje que quiero decir a las niñas, ¿saben? Que la adversidad no puede ser el límite para construir tus sueños, porque entendí en ese trayecto que el hambre pasa, la moda pasa, pero los sueños no suceden por arte de magia. Muchas veces escucho que dicen, suéñalo, decrétalo. Pues sí, está chingón soñar, decretar, no me hay que chingarle todo. Sí, claro, una cosa es decretar y otra. Hay que provocar, para provocar hay que trabajarlo. Entonces lo trabajé, claro que lo soñé, lo imaginé, pero tuve ahí chingui hasta que se incorporó esa propuesta en ese documento final votado por el mundo. Así que imagínense, entonces creo que es lo que más me ha marcado. Pero además estar en el corazón de la ciudad que no duerme, Nueva York, nunca imaginé tampoco. Imagínate, sin hablar inglés, ahí estaba yo sentada en mi mundo. Así que... Uy, lo escucho y me lo imagino así de lo que vemos en fotos, ¿no? Por ejemplo, de ese recinto internacional. Sí, es impresionante. Desde que entras sientes muy fuerte, o sea, y ver todos los nombres de todos los países con sus banderas y sentar en donde dice el letrero México con la bandera de tu país. Sí, me acuerdo que estaba el presidente, el secretario de Relaciones Exteriores y todo su cuerpo
diplomático. De hecho, yo en ese viaje quien pagó mi estancia fue Naciones Unidas, porque éramos un grupo de jóvenes que éramos los que habíamos impulsado esa propuesta. ¿Cuántos años tenías? Pues ya estaba yo ya 33 años. Okay. Yo parí, me acuerdo, en marzo. Era mucho que fui en marzo, abril, a finales de abril estaba yo. Naciones Unidas lo adopta en abril y México lo aprueba aquí en octubre, en noviembre. Esa reforma de la Constitución. Había yo parido a Diego recientemente. Estaba yo así todavía. No había tenido ni el mes de haber parido. ¿Cómo lo lograste? Pues por eso Diego es fuerte. Sí, tuve el gusto de conocerlo, lo tengo. Y la verdad que increíble. Es un niño muy inteligente. Y aprendido con mamá. Sí. Por último, quisiera hacerle la última pregunta. ¿Cómo vivió el proceso legislativo conocido como Plan B del presidente de la República? Pues imagínate, yo vengo y he ganado a través de sentencias a los tribunales. O sea, cuando no me dejaba ser presidenta, no había ni una institución que me protegiera. Y a través de mi historia se sentaron las bases en este país para que a través de sentencias electorales las mujeres lograran su participación en la vida pública de sus comunidades. La primera respuesta que me dieron cuando yo quise ser presidenta es la costumbre, es el derecho constitucionario, ¿no? Y a través de mi historia se sentaron las bases para que nunca más nadie le diga a una mujer que el uso y costumbre pueda significar el que no participen en la vida de sus comunidades. Y yo no luchar por esas instituciones es como incongruente, ¿no? Sí. Yo fui a la marcha con Diego de la mano de mi hijo, porque no es de ningún gobierno, es de las y los mexicanos, más en un espacio en donde se garantiza la participación y la democracia. Y era mi deber y mi obligación ir a la marcha, gritar y también hacer uso de la palabra en tribuna, que yo soy producto de las sentencias, de las acciones afirmativas que ha garantizado el plan en las instituciones electorales en este país. Que por supuesto que hay que mejorarlo, sí, pero no desapareciendo lo que hemos logrado. Bueno, diputada, pues hemos llegado al final de este episodio. Muchísimas gracias por todos estos consejos, por estas vivencias que nos comparte. Y pues también muchas gracias a todos los que nos escuchan desde sus casas, trabajos. Kevin, ¿algo que quisieras agregar? Sí, yo nada más quiero reiterar que estoy muy agradecido con que haya aceptado la invitación y con todo lo que nos ha compartido. Es un mensaje que yo considero muy valioso, porque creo que es verdad que no basta con soñar, uno tiene que trabajar por no los basta sueños, con ¿no? soñar, con decretar, hay que trabajar. Hay que Y trabajar. como se dice, a ras de tierra hay que chingarle para que las cosas sucedan. Así que muchas gracias a ustedes. Totalmente. Muchísimas gracias, pues, a todas y todos quienes nos estuvieron escuchando en esta nueva edición de Construyendo Ciudadanía. Queremos extenderles un agradecimiento, un gran saludo y espero que nos acompañen en el próximo episodio. Muchas gracias y hasta luego. Bye. Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de las y los participantes. La Coordinación General de Construyendo Ciudadanía las ha incluido en apoyo a la libertad de expresión y respeto a la pluralidad. La presente obra fue publicada y transmitida sin fines de lucro con propósitos educativos y culturales.